3 minutos de actualidad. Terminó el desafío Clocker Rally que organizan nuestros amigos de los cronos. Esta edición es para Adrián Lecha y Belén Maniaga. 2024. Peligra el Rally Barbastro. Nos confirma nuestro dakariano Temis López que ellos no lo organizarán la próxima temporada. ¿Quién lo hará? No deberíamos permitirnos perderlo después del alto nivel que tuvo. En Paul Ricard estuvieron nuestros Joaquín Rodrigo y Javier Cicuéndez. A Joaquín le hicieron mucha chapa y aún así terminó ambas carreras. Una de ellas fue nocturna. Abiertas las inscripciones para el último del Campeonato de Tramos de Tierra. Puntuable también para el Vasco Navarro de Rallys, para la Copa Focus y para la Supercopa de Aragón. Lo lidera el oscense Pablo Fortuño, seguido de José María San José a 11 puntos y de Juan Magoiz a 31, quienes pueden asaltar matemáticamente el título. Entre los copis encabeza Coral Barroso, con 3 puntitos sobre Xavier Tort y 25 sobre Sergio Sorano. Es decir, está todo por hacer y por decidir. En la Supercopa de Rallys, con los coeficientes tan dispares de este año, Adrián Lecha ya es campeón y Miguel García Jarque subcampeón. La tercera plaza es la única que está por decidirse entre Domains, Laura Bonillo y Pérez Laoz, haciendo esas cábalas numéricas que tanto nos gustan, que si arriba que si abajo. En copis, todavía Ricardo Edo podría arrebatarle el título a Belén Maniaga, con victoria de Ricardo y no puntuando Belén. En fin, los horarios en la pestaña de carreras 2023. Y este jueves, como hace 40 años, el 12 de octubre de 1983, se celebraba el primer slalom Fiestas del Pilar, segunda vez que se organizaba un slalom en Aragón. Nosotros, la nueva promotora deportiva, fuimos quienes inauguramos esta disciplina en Aragón. Unos meses antes hicimos, en agosto, el primer slalom nueva promotora deportiva. Y fue tal el éxito que en octubre repetíamos con ese slalom Fiestas del Pilar. Ver cómo se organizaba una competición de automovilismo en las calles de Zaragoza, fue en el Parking Romareda, animó a que se instaurara el Campeonato de Aragón. Nos hace felices, muy felices, saber que aquella iniciativa fue el germen de los slalom de hoy. Los Rodrigo, Villaro, Padre, Pinilla, Bagüés, Gavara y tantos pilotos de ayer y de hoy que participaron en aquellas ediciones. Ese año 83 venció Jesús Pinilla con su R5 Copa, quien se proclamaría campeón regional e inauguraría el palmarés. 28 comisarios dirigidos por nuestro Antonio Fraile, una veintena de inscritos y alrededor de 1.500 espectadores, según la prensa, y para dar más color contratamos un globo aerostático, sujeto a tierra, que subía a los espectadores que se atrevían. Tenéis los recortes de prensa en la pestaña de carreras 83. Y nuestros amigos de la Jadetania Classic Car llevaron sus joyas esta vez a Estadilla, Huesca. Bueno, nada más. Un abrazo y hasta el jueves.